Buenos días. Buenos días a todos los estudiantes de cuarto grado de primaria. Esto es un repaso de lo que ya hemos desarrollado en la clase. El tema es triángulos. Y vamos a conocer algunas propiedades y aplicaciones. Como ya hemos visto el tema, entonces es un pequeño repaso, ¿sí? Los triángulos se clasifican según sus lados en triángulo equilátero, triángulo isósceles y triángulo escaleno. Habíamos dicho que un triángulo equilátero es aquel triángulo pues que tenía, ¿no? Sus lados congruentes o sus lados iguales. Es decir, que este lado es congruente con este y es congruente con este. Es decir, son iguales. Eso quiere decir que si esto mide pues 14 unidades, entonces este también mide 14 unidades y él también mide 14 unidades. Pero además de eso, el triángulo equilátero traía un regalito, ¿no? Se cumple que cada uno de sus ángulos mide 60 grados. Cada uno de sus ángulos mide 60 grados y cada uno de sus ángulos mide 60 grados. Con respecto eso al triángulo equilátero. También habíamos dicho que si tenemos, a ver, un ejemplito por acá, ¿no? Vamos a ver un ejemplito de un triángulo equilátero, aquel que tiene sus tres lados iguales o tres lados congruentes, ¿no? Y un ejemplito sería, pues, si el triángulo es equilátero, ¿no? Supongamos esto, y aquí mide, pues, 2x, aquí mide 4y, y esto es 12. Entonces, como es equilátero, cada uno de sus lados van a ser iguales. Asimismo, vamos a suponer que este ángulo sea pues 3 alfa, ¿no? 3 alfa, este ángulo sea 2 beta y que este ángulo sea 5 teta. Entonces tenemos aquí eh, varias variables, varias incógnitas, ¿no? Por ejemplo, si el lado es 12, significa que este lado también vale 12 y que este también vale 12. ¿Qué número multiplicado por 2 me da 12? Es 6. Por lo tanto, aquí descubrí el valor de x, 6. Luego, lo mismo, si el lado es 12, entonces 4y es 12. 4 porque el número me da 12, pues 4 por 3, entonces la y valdría 3. Además, cada ángulo de un triángulo equilátero mide 60, ¿no? Quiere decir entonces que este 3 alfa me va a dar 60, el 2 beta me va a dar 60 y el 5 teta me va a dar 60. Y vamos a hacer lo mismo también, ¿no? ¿Qué número multiplicado por 3 me da 60? Pues 20. Entonces alfa vale 20 grados. De esta forma se calcula entonces, ¿no? Las propuestas incógnitas que nos den. 2 beta es 60, que el número multiplicado por 2 me da 60, pues 30. En este caso entonces beta vale 30 grados, ¿sí? Y finalmente 5 teta también vale 60, puesto que un triángulo equilátero mide 60, 60, 60. Entonces, ¿qué número multiplicado por 5 me da 60? Descubrimos que es 12, pues, ¿no? 12 grados. 12 por 5, 60. Esa sería la aplicación del el triángulo equilátero. Triángulo isósceles. ¿Qué es un triángulo isósceles? Un triángulo isósceles es cuando tiene dos lados iguales, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos un triángulo aquí, ¿ya? Un triángulo. No olvidemos, pues, ¿no? Que los triángulos tienen
tres vértices ABC, ¿no? En este caso vamos a poner aquí también ABC. Y la particularidad de un triángulo equilátero es que tiene dos lados iguales, solamente dos nomás, ¿sí? Bueno, como tiene dos lados iguales, ¿sí? No, el lado que está en la parte de abajo se le va a llamar base, ¿sí? Se le va a llamar base. Pero puede ser también que el triángulo esté de esta forma, ¿no? Puede ser que el triángulo esté de esta forma y si me dicen pues que estos dos lados son congruentes o son iguales, en este caso, ¿no? La base estará aquí. Este sería, entonces en este caso, la base, ¿sí? Además, un triángulo isósceles también viene con su regalito, ¿no? El triángulo isósceles tiene lados iguales, ¿no? Y los ángulos de la base también son congruentes, son iguales. Si él mide alfa y este mide alfa. Acá tenemos el triángulo isósceles, por lo tanto, los ángulos de la base serían estos ángulos que serían iguales. Si este mide 30 grados, pues este también mide 30 grados, ¿no? Son iguales, 30 grados, 30 grados. ¿Ah? Y, por ejemplo, si la base mide aquí 70 grados, entonces este también mide 70 grados. Ese sería entonces la característica del triángulo isósceles, ¿no? Un ejemplito podría ser que te toque un triángulo isósceles, ¿ya? Te pueden decir que este lado es igual a este lado, ¿no? Pueden poner que, vamos a ver que esto vale 24 unidades y esto mide 3x. Te pueden pedir calcula x, ¿no? O también, eh, como estos lados son iguales, esta es la base. Los ángulos de la base son iguales. No vamos a ponerle que sea aquí alfa, ¿ya? Y por aquí te dan pues que este es 80, ¿sí? 80, ¿ya? Bueno, aunque todavía no te he dado que la suma de ángulos internos es 180, pero vamos a adelantarnos un poco acá, ¿ya? Bueno, como los lados son iguales y este lado vale pues 24, entonces 3x también es 24. Que el número multiplicado por 3 me da 24, pues 8 por 3, 24, entonces la x vale 8. De esa forma hallaría el valor de x. Ahora, en todo triángulo, la suma de sus tres ángulos me debe dar 180 grados. Como aquí tengo 80, me falta 100. Quiere decir que la suma de alfa con este ángulo es 100. Pero como es isósceles, como este es alfa, entonces este también sería alfa. Y como la suma de los ángulos internos es 180, como ya tengo 80, quedan 100 y esos 100 se lo van a repartir en partes iguales porque estos ángulos son iguales. Concluimos entonces que alfa vale 50 grados. Esa sería la aplicación para un triángulo isósceles. Un triángulo escaleno es aquel triángulo pues que tiene todos sus lados diferentes, ¿no? Tiene lados diferentes, sus tres lados son diferentes y sus tres ángulos son diferentes, ¿no? Entonces aquí, si este mide, por ejemplo, 5 y este mide 8, vamos a poner, ¿no? Son diferentes, ¿no? Y por acá de repente tengo, a ver, 10, ya tengo 10. Entonces los lados son diferentes, ¿no? Todos sus lados son diferentes, ¿correcto? Muy bien. Luego, posteriormente, ustedes, cuando avancemos más conociendo los triángulos, vamos a conocer si el triángulo existe también, ¿no?
Como están en cuarto grado, todavía no vamos a hablar de eso, ¿no? Pero un triángulo tiene cierto teorema para deducir si el triángulo existe o no existe, ¿ya? Entonces, habría que probar eso, ¿sí? Pero por lo pronto vamos diciendo que un triángulo escaleno es un triángulo que tiene pues sus tres lados diferentes, que puede ser ABC. También tiene sus tres ángulos que van a ser diferentes, ¿no? Este es alfa, este ángulo es beta y este ángulo es teta. ¿Sí? Sus tres ángulos son diferentes y sus tres lados también son diferentes. Aparte de eso, el triángulo al triángulo, según sus ángulos, puede ser un triángulo acutángulo, un triángulo rectángulo o un triángulo obtusángulo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso, profesor? Bueno, eso vamos a definirlo ahora, ¿no? Primero, el triángulo más conocido, ¿sí? El triángulo rectángulo, ¿verdad? ¿Por qué le dicen triángulo rectángulo? Porque tiene un ángulo recto, ¿sí? Le dicen triángulo rectángulo porque tiene un ángulo recto, ¿no? Puedo trazar acá, así. ¿Y qué es un ángulo recto? Un ángulo recto es cuando este ángulo que está representado por un cuadrado mide 90 grados, ¿sí? Estoy hablando, me refiero a este ángulo de acá. Este ángulo mide 90 grados. Ese sería un triángulo rectángulo. Igual, ¿no? Puede estar de repente representado de muchas maneras, de repente se presenta así el triángulo rectángulo, ¿sí? Están hablando del mismo triángulo, ¿ves? Triángulo rectángulo porque tiene un ángulo de 90 grados, ¿no? Este ángulo que está aquí es de 90 grados, ¿sí? Ángulo de 90 grados. El otro triángulo es el triángulo acutángulo, ¿no? Este es, en este caso sería el triángulo rectángulo. Entonces hay un triángulo, triángulo rectángulo porque tiene un ángulo que mide 90 grados. El otro triángulo que vamos a conocer ahorita es el triángulo acutángulo, ¿no? Un triángulo acutángulo es aquel triángulo que cada uno de sus ángulos es agudo, ¿ya? Cada uno de sus ángulos es agudo. Ya nosotros hemos visto el tema de ángulos y también reconocemos que es un ángulo agudo. Un ángulo agudo es aquel que mide menos de 90, ¿no? Por decir que este puede ser 80, es menos de 90, este puede medir 60, es menos de 90, y este puede medir 40, menos de 90. Cuando se presenta un triángulo donde sus tres ángulos son agudos, el triángulo se va a llamar triángulo acutángulo. Sus tres ángulos son agudos. Pero si hay un triángulo que por lo menos, ¿no? Y es único, ¿no? Que tiene un ángulo mayor a 90 grados, ¿no? Por decir, este de aquí es mayor a 90 grados, vamos a ponerle 100 grados, ¿ya? Si este ángulo que está aquí, que vamos a señalar, este ángulo, es mayor de 100 grados, no, perdón, mayor de 90 grados, ¿no? Si es mayor de 90 grados, o sea, mayor que el ángulo recto, este es un ángulo obtuso, por lo tanto, el triángulo sería el triángulo obtusángulo, ¿sí? Sería el triángulo obtusángulo. Estamos conociendo entonces los triángulos, ¿no? Y su clasificación. Bien, ahora, ¿qué más debo hablar aquí? Bueno, que todo triángulo es un polígono de tres lados, ¿no? Un polígono, sabemos que un polígono es una figura
que está formada por una línea poligonal cerrada. ¿Sí? Una línea poligonal es esta, la que voy a trazar, es una línea poligonal. Esta es una línea poligonal. Pero cuando la línea poligonal se cierra, ¿no? En este caso, por ejemplo, voy a tratar esta línea poligonal de esta manera, mire, ¿sí? Y veo que se cierra, entonces se forma un polígono, y ahí se llama polígono, ¿sí? El polígono es una figura que se forma por una línea poligonal cerrada. Este sería un polígono. Por eso se dice que el triángulo, línea poligonal, mire, línea poligonal, y se cierra, por lo tanto, el triángulo vendría a ser un polígono. ¿Sí? En este caso vendría a ser un polígono de tres lados. ¿Sí? Un polígono de tres lados. Ahora vamos a ver las propiedades, ¿no? La suma de ángulos internos es 180 y la suma de ángulos externos es 360. Bien, dado el triángulo, vamos a reconocer qué cosa es un ángulo interno y qué cosa es un ángulo externo. En primer lugar, ¿sí? Sabemos que un triángulo, ¿sí? Se va a formar, ¿sí? Se va a formar, podemos decir, ¿no? Se va a formar, un ratito, perdón, ya. Se va a formar por el cruce, vamos a poner aquí, por el cruce de tres rectas, ¿ya? Por acá tenemos de repente la recta L1, tenemos la recta L2 y tenemos la recta L3. ¿Qué observamos acá? Observamos que esta figura que está acá encerrada, esta figura, ¿no? De repente la puedo rayar así. Esta es una figura, es un triángulo, ¿ya? Justo las rectas se cortan en un punto, aquí se cortan en otro punto y aquí se cortan en otro punto. Si me refiero al triángulo, pues él será vértice para el triángulo A y este será B, vértice del triángulo y este será vértice del otro, vértice del triángulo también. ¿Sí? Ahora, si queremos hacer un corte, digamos, un corte imaginario, ¿no? Vamos a hacer un corte imaginario acá. Voy a cortar esto. Si yo corto esto, ¿no? De esta forma. Y lo traslado acá, ¿no? Vamos a trasladarlo aquí. Entonces me voy a dar cuenta, ¿qué cosa? Me voy a dar cuenta que, pues, que es un triángulo, ¿no? Es un triángulo, ¿ya? Es decir, me refiero a esto. Acá entonces voy a tener los cortes, ¿ya? Ahí tengo uno, después el otro vendría así, ¿m? Y el otro vendría así. ¿Ya? Ese corte lo tengo acá, ya está aquí también el triángulo, ¿sí? Y, pero puedo presentarlo de otra manera para poder determinar los ángulos interno y externo, ¿no? Entonces, esta figura puedo de repente, a ver, ya, ahí tengo uno, por aquí tengo otro, sí, ya, ahí, y por aquí hago cruzar otro, ya está. Esta figura tiene aquí el punto B, tiene el punto o vértice A, tiene el punto o vértice C. Y este es el mismo triángulo, ¿ya? Vamos a ponerle algunas para diferenciarlo un poquito mejor. Vamos a ponerle algunas líneas por acá a este triángulo. Ah, bueno, no, no, es segmento, ¿no? Un ratito, perdón, un ratito, paciencia, paciencia, bien.
Tenemos entonces que este triángulo de repente está formado pues así, ¿no? Así por acá, ¿ya? Por acá, este es el triángulo entonces ABC, ¿sí? Triángulo ABC. Ya está. Entonces, en primer lugar, este le llamaremos triángulo ABC, ¿sí? Triángulo ABC. Bien, en este triángulo ABC vamos a conocer algunos elementos, ¿sí? En algunos elementos de este triángulo ABC. Mucha atención, por favor. Primero, tengo que en este triángulo se va a formar, tenemos ángulos, ¿sí? Un ángulo por acá A, eh, otro ángulo por aquí B, ¿no? De amarillo y otro ángulo aquí C. Bueno, estos ángulos, esta abertura está dentro del triángulo, ¿ya? Eh, Algunos le llaman a esto, pues, ¿no? La zona, el interior, ¿no? Este es el interior del triángulo, este es el interior, y lo que está afuera es el exterior, pues, ¿ah? Entonces los ángulos que están en el interior del triángulo son ángulos internos, ¿ya? Se le llama ángulos internos, ¿no? Entonces estoy viendo acá, en este triángulo ABC, lo primero que observo entonces lo que estamos conociendo, ¿qué cosas son? Ángulos internos, ¿sí? Ángulos internos. Estos ángulos internos están formados pues por un ángulo que es moradito, que le vamos a poner alfa, un ángulo amarillito que le vamos a poner beta, ¿no? Y un ángulo verde que le vamos a poner teta. Los ángulos internos aquí en este caso eh, van a sumar ángulos internos, voy a sumar el ángulo alfa, voy a sumar con el ángulo beta, ¿ya? Y aquí le voy a sumar el ángulo teta. Cuando yo sumo estos tres ángulos, ¿no? Primera propiedad, esto es igual a ¿cuánto? A 180 grados, ¿correcto? Ya tenemos nuestra primera propiedad. Suma de ángulos internos es igual a 180 grados. Nuestra primera propiedad que nosotros la vamos a aplicar en los ejercicios posteriores. Bien, eh, también posteriormente se va a demostrar, ¿no? Porque se dice que alfa más beta más teta es igual a 180, ¿correcto? Porque todo es demostrable. Para cuarta y primaria vamos a aceptarlo por lo pronto como verdadero, ¿sí? Bien, también tenemos otra clase de ángulos, ¿ya? Hay otra clase de ángulos que están fuera, están en el exterior, ¿ya? El ángulo exterior se forma por la prolongación de uno de sus lados, ¿no? La prolongación de uno de sus lados se forma este ángulo, mire. ¿Ve? Pero está fuera del triángulo. Este ángulo se forma por la prolongación de uno de sus lados y acá tenemos otro ángulo exterior. Lo mismo, prolongamos este lado y acá hay otro ángulo exterior que voy a poner que vale ángulo A, tiene valor de A, que tiene valor de B y tiene valor de C, ¿no? También podemos colocar pues A grados, B grados y C grados, ¿no? Lo mismo hacemos para el interior. Alfa grados, beta grados, teta grados, ¿no? Entonces en este caso sería alfa grados, más beta grados, más teta grados, 180.
Ahora, estos ángulos que están fuera, que acabo de dibujar fuera, ¿no? Que lo puedo representar de repente, lo puedo pintar de celeste, ángulo A, ángulo B y ángulo C, ¿ya? A eso le vamos a llamar, pues, ángulos externos, ¿sí? Porque están fuera del triángulo, entonces le llamamos, pues, ángulos exteriores o también ángulos externos. Estamos conociendo los triángulos, ¿ah? Ya. Bueno, los ángulos externos también tienen su propiedad. Si nosotros sumamos el ángulo que vale A grados, más el ángulo que vale B grados, más el ángulo que vale C grados, ¿sí? La suma de ángulos externos va a ser igual a 360 grados. No olvidéis entonces, no se olviden, suma de ángulos internos 180 grados. Suma de ángulos externos, ángulos que están afuera, 360 grados. Ahora, si queremos calcular un ángulo externo, solamente un ángulo externo, que lo voy a poner por acá, ¿ya? Si quiero calcular un ángulo externo, ¿correcto? Bien, les recuerdo que la clase es para los chicos de cuarto grado de primaria, ¿sí? Eh, para niñitos de 8 o 9 años, ¿no? Acá en Perú. Un ángulo externo. ¿Cómo hacemos para calcular un ángulo externo? ¿Sí? Pues para calcular un ángulo externo se refiere pues para calcular solo A, solo B y solo C. ¿Sí? Queremos calcular solo A, solo B y solo C. Bien, solo A, aquí tenemos solo A. Solo A se calcula de la siguiente manera. Si quieres calcular solo A, te olvidas del alfa y el A es igual a beta más teta. Se calcula como beta más teta. Ahí está, solo A, beta más teta. Si querés calcular el ángulo, solo el ángulo B, solo B, te olvidas de beta y es alfa más teta. O sea, el ángulo B es alfa más teta. ¿Sí? Sencillo, ¿no? Y si quieres calcular el ángulo C, te olvidas de su suplemento que está acá, te olvidas del ángulo teta y sumas alfa más beta. Entonces aquí sería alfa más beta. Este es para calcular un ángulo externo, ¿sí? Solo para calcular un ángulo externo. Pues todo esto lo que estamos viendo es lo que vamos a aplicarlo, ¿no? En algunos problemitas sencillos, ¿correcto? Bien, por el momento vamos a necesitar esa teoría. Vamos a ver algunos ejemplitos, ¿qué le parece? Vamos a ver algunos ejemplitos. Supongamos que tenemos aquí el triángulo ABC, ¿ya? Tengo un triángulo ABC, triángulo ABC, puede ser cualquier letra, también PQR, ¿ya? Tengo el triángulo ABC. Por aquí me dicen que este vale X, por acá me dicen de que este vale 80 grados, y por acá me dicen pues que este vale, digamos, 50 grados, ¿no? O 40 grados, ya vamos a ponerle 40 grados, ¿sí? Ya. ¿Cuánto vale X? Bueno, entonces lo que tú tienes que hacer primero, ¿qué cosa es identificar, ¿sí? Identificar qué clase de triángulo es, ¿no? O identificar qué cosas te están dando. Profesor, voy a identificar el triángulo, ¿ya? Bien. Profesor, los ángulos que estoy observando,
son ángulos internos. Ángulos internos, sí, porque están dentro del triángulo, ¿ya? Y como son ángulos internos, profesor, voy aquí a mi teoría y me dice que ángulos internos, la suma de los tres ángulos me tiene que dar 180, ¿ya? Entonces, profesor, x más 80 más 40 es 180, según mi teoría, profesor. Bueno, luego que tú identificas qué has hecho, ¿no? Has comparado, ¿no? Has comparado con tu teoría. Has comparado con tu teoría. Luego que has comparado con tu teoría, ¿no? Te has dado cuenta que la suma es 180, ¿sí? Entonces, vas a resolver, ¿no? Luego de comparar, entonces vas a resolver o también vas a aplicar, ¿sí? Vas a aplicar. Entonces digo por acá, profesor, la X, ya, más el 80, profe, correcto, más el 80, más 40, profesor, 40. Este es igual, profesor, a 180. Correcto, muy bien, 180. Bueno, ahora vamos a despejar la X porque esto se convirtió en una ecuación. Entonces, en una ecuación debe quedar solamente la variable X o la incógnita en un solo miembro. ¿Sí? En un solo miembro. Los demás numeritos pues tendrán que fugar, tendrán que irse, ¿no? Hacia el otro lado con signos cambiados, copiando primero el 180. ¿Ya está? Más 80 viene con menos 80. Y más 40 viene con menos 40, ¿no? Esa es la forma de resolver un problema. Bueno, de aquí obtenemos que la X viene a ser igual, ya no se olvide que matemática es orden y vamos a hacer por orden. Estamos con niños de cuarto y primaria, ¿sí? Ok, 180 menos 80, entonces vendría ¿cuánto? Vendría a ser 100, ¿ya? Menos, ¿qué cosa? Menos 40. Bueno, y 100 menos 40, pues 100 menos 40 me va a dar 60. Licenciado, me da 60. Qué bueno, muy bien, ahí está, 60 grados. Y de esa forma hemos hallado el valor de X. Vamos a ver ahora otra aplicación, ¿sí? Supongamos que tengo este triángulo, me están dando el triángulo que está aquí, y me dicen esto, me están diciendo esto, ¿ya? Y por acá eh, tengo esta forma el triángulo, ¿sí? Luego vamos a llamar entonces a este triángulo PQR, ¿sí? No te olvides que la PQR significa los vértices del triángulo, ¿ya? Los vértices, pueden ser los vértices, los puntos de intersección entre estos dos segmentos o dos rectas. Supongamos que por aquí me dicen este ángulo de aquí mide 120, ¿ya? Este ángulo mide, vamos a suponer, 100, ¿correcto? Y este ángulo que está aquí mide 2x, ¿ya? Y te dicen, ¿cuánto vale x? Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Dije, primero, lo que tienes que hacer, ¿no? Primero, ¿no? Es, ¿qué cosa? Observar. Observa la figura, ¿sí? Luego que observas la figura, tienes que reconocer la figura. Reconoces la figura o reconoces los ángulos, claro, ¿no? Reconocer o identificar. ¿Sí? Profesor, es un triángulo, ¿ya? Además, los azulitos que están aquí, profesor, los azulitos, son ángulos externos. Ah, qué bueno, oye, comienza a reconocer, comienza a identificar, ¿no? Y pues comienza también a relacionar con las propiedades y la fórmula que tiene. La comienza a relacionar y luego que la relaciona,
Entonces, ¿qué cosa va a hacer? Va a aplicarla, va a aplicar. Y luego de aplicar, ¿qué cosa vas a hacer? Vas a resolver, ¿no? O vas a determinar. Eso es lo que tiene que pasar dentro de la cabecita de un niño, ¿no? Tiene que ver todo esto. Entonces, profesor, he identificado, licenciado, acabo de identificar los azulitos, son ángulos externos, ya muy bien. Luego que lo reconoce, lo identifica, lo va a relacionar. A ver, acá tengo ángulos internos, acá este es ángulo externo. El ángulo externo son los ángulos que están afuera y fuera del triángulo, y me están diciendo pues que la suma de esos tres ángulos externos es 360. Entonces, comienza a aplicar, ¿no? Vamos a aplicarlo entonces. Ya, primero vamos a copiar donde está la variable o la incógnita. Profesor, tengo 2x, lo voy a sumar con 120, ¿ya? Con 120 grados y luego voy a sumarlo con 100 grados. Bien. ¿Y qué más? Pues eso me va a dar eh, 360. Sí, ¿o por qué no 180 como este? Licenciado, lo que pasa es que usted está confundiendo, licenciado. Aquí puse 180 porque es ángulo interno y aquí es ángulo externo y es 360. Ah, ya, disculpa, disculpa. Bien, dejamos, ¿no? A la incógnita en un miembro, cerramos aquí, luego habíamos dicho que teníamos que copiar primero el 360, ¿no? Y luego los demás números, el más 100 se vaya con signo cambiado y el más 120 también se va con signo cambiado. Por lo tanto, tenemos que este más 120 viene con menos 120. Este tiene más 100, viene con menos 100. Ahora acá sería entonces 2x igual, ¿no? Hemos dicho que matemática es orden. Primero esto, ¿eh? Matemática es orden. Sería 320 menos 120 es 240. 240 grados. Luego sigue menos 100. Menos 100. ¿Sí? Entonces tendríamos acá que 2x vendría a ser igual a 240 menos 100 y 240 menos 100 es 140. Por lo tanto, la x vendría a ser igual, como el 2 está multiplicando, pasa qué cosa, a dividir. Y tenemos entonces que el 2 va a dividir a 140. Y es como 14 entre 2 7, ¿no? 14 entre 2 7, pero que es con un cerito. Por lo tanto, la X me saldría 70 grados, que vendría a ser, ¿no? La solución de nuestro problemita que me pidió que calcule el valor de X. De esta forma se trabajan los triángulos. En matemáticas no es nada al azar, no es nada de que voy a inventar un número para que esto represente la respuesta. No, tienes que usar las propiedades que vas conociendo. Estamos muy bien. Bueno, a continuación vamos a reconocer qué clases de triángulos se me presentan, pero ya eso será en el segundo video. Espero que te haya agradado este primer video. Dale me gusta, compártelo y de esa forma pues me ayudas, me inspiras a que yo siga haciendo esta clase de video. Nos vemos en el segundo video.